¿Qué tal, sabios? Nos encontramos en otro video de derivadas, aplicando fórmulas de manera directa. El ejemplo que vamos a desarrollar en esta ocasión involucra una función con términos radicales y con exponentes negativos, aunque a simple vista no lo parezca. Antes de empezar con nuestro proceso de solución, debo aclarar que este tipo de funciones se pueden derivar por medio de fórmulas especiales o particulares. Nosotros no las utilizaremos y nos remontaremos a conceptos algebraicos que nos van a permitir resolverla. Bien, lo que tenemos que hacer como primer punto es reescribir la función, llevarla a un escenario que no tenga radicales o bien suprimirlos como tal. Y para ello tenemos que hacer la representación usando una de las reglas. La primera regla que vamos a utilizar se llama o se le puede conocer como la de exponente fraccionario. Esta regla aplica cuando tenemos radicales. El exponente fraccionario se forma considerando el exponente del radicando, o del valor que está dentro de la casita, como numerador y como denominador el valor del índice. Bien, si lo trasladamos a nuestra función, nuestro primer término es 3 sobre raíz quinta de t. Ese raíz quinta de t lo vamos a trasladar a un exponente fraccionario. Recordemos que aunque no esté escrito el exponente en ese caso de t, se considera como 1, lo que quiere decir que nuestra función quedaría como s de t igual a 3 sobre t a la 1 quinto. El 1 de exponente de t y el 5 del valor del índice del radical. Bien, todo lo demás, t cúbica sobre 9 menos 2 sobre 5t cuadrada menos 3 medios, por el momento lo vamos a dejar igual. Porque lo único que queríamos era representar el radical con forma de exponente. Bien, ahora lo que vamos a hacer en el siguiente paso corresponde a trasladar todos los términos algebraicos o aquellas variables que estén en la parte del denominador. Para ello haremos uso de una regla que se llama exponente negativo. Y dice que para que tú traslades un exponente negativo a positivo, lo tienes que trasladar como un denominador del coeficiente que esté con el término. Sin embargo, nosotros en este ejemplo lo tenemos al revés. Si ustedes visualizan, tenemos nosotros más bien los términos positivos, pero en la parte de abajo. Entonces lo que vamos a hacer es trasladarlos a la parte del numerador, pero con signo contrario, en este caso negativo. Dicho de otra manera, nuestra función iría quedando de la siguiente manera. 3t a la menos 1 quinto. Lo único que hicimos fue trasladarla al numerador con 3 y en la parte de abajo pues quedó el 1. O sea que quedó como entera esa expresión. 3t a la menos 1 quinto. Muy bien. El siguiente expresión pues la variable está en la parte de arriba, por lo tanto no se le puede hacer algo. Ahí se quedaría indicado como más t al cubo sobre 9. El siguiente sí. Tenemos un término algebraico en la parte de abajo, o sea, la variable con un exponente. Lo que nosotros vamos a hacer es trasladarlo a la parte de arriba junto con el 2 para que esté representado y se nos sea más fácil derivar. Entonces lo que vamos a hacer es llevarlo a ese escenario con exponente contrario, que en este caso quedaría menos 2t a la menos 2 y en la parte de abajo se queda el 5. A diferencia del primer término, en el primer término se quedó un 1, o sea que se quedó un valor entero, ¿no? En este no, en este se queda el 5, porque es el que iba acompañando al t al cuadrado. Ok, pero como trasladamos el t cuadrado a un exponente negativo en la parte de arriba, por eso se quedó solito. Muy bien, finalmente el último término pues queda igual. Hasta aquí no hemos hecho nada para derivar. Lo único que hicimos fue reescribir nuestra función, llevarla a un escenario que nos pueda facilitar y hasta cierto punto nos pueda permitir aplicar ciertas reglas de derivación inmediatas. Ahora, si ustedes visualizan, tenemos exponentes negativos y positivos, pero todos los términos están en la parte de arriba, como tal. Entonces es muy fácil aplicar una de las reglas fundamentales, aquella que tiene que ver con polinomios, donde podemos separar término a término y hacer la derivada correspondiente. Bien, como ya ahora sí, a partir de aquí vamos a empezar a derivar, nosotros le vamos a poner S' de t, es decir, estamos indicando la derivada. Y a cada término le voy a indicar que lo voy a derivar con respecto de la variable que tenemos en nuestra función, en este caso t.
Ya hicimos la separación. Ahora sí, lo que vamos a hacer es sacar la derivada de cada término. Y recordemos que una manera rápida, que esto es lo que tenemos que hacer rápido, no es llevarlo cada vez más lento, no, sino que ya rápido. La manera que lo vamos a hacer es multiplicar el exponente por el coeficiente que tenga el término. Y finalmente la variable va a bajar en una unidad de su exponente. Es decir, en el primer término tenemos la derivada de 3t a la menos 1/5 con respecto de t. Quiere decir que vamos a multiplicar el menos 1/5 por el coeficiente 3 y la variable t va a disminuir en un grado de lo que es el exponente. Quiere decir menos 1/5 menos 1. ¿Sí? Ok. Siguiente. Vamos a encontrar la derivada de t cúbica sobre 9, o sea, la derivada de 1/9 de t cúbica. El 3 va a pasar multiplicando al 1/9 y la variable baja de grado, entonces 3 menos 1. Muy bien. Siguiente término. Tenemos 2/5 de t a la menos 2. Ese menos 2 va a pasar multiplicando al 2/5 y la variable t va a bajar de grado, o sea, decir menos 2 menos 1. Y finalmente tenemos la derivada de 3 medios. Recordemos que la derivada de toda constante da 0, por lo tanto, pues me daría menos 0. Bien, hasta aquí ya aplicamos una de las reglas fundamentales que tienen que ver directamente cuando son términos que forman parte de un polinomio, ¿no? Por verlo así, de esa manera. Y sacamos la derivada de manera directa para cada uno de ellos. Lo que sigue ya es un proceso meramente algebraico. Hay que multiplicar, hay que sumar, hay que restar, respetando los procesos o las leyes de exponentes. Y también de lo que tiene que ver con leyes de signos. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar, en el primer término vamos a multiplicar el menos 1/5 por 3. Menos por más me da menos 3/5. Y en el caso de los exponentes, recordemos que cantidades con signo igual se suman. Entonces voy a sumar 1/5 y un entero. Pero ¿cuántos quintos tiene un entero? 5, ¿verdad? Ok. 5 y 1 serían 6/5. Conservamos el signo negativo porque forma parte de las reglas. Recordemos que si sumamos dos cantidades con igual signo, el signo se mantiene. Perfecto, hasta ahí lo tenemos. Siguiente término, hay que multiplicar 1/9 por 3. Primero respetamos ley de signos. Más por más me da más. 1/9 por 3 me daría 3/9, pero en este caso la variable bajaría de grado porque sería 3 menos 1, que daría t cuadrada. ¿Sí? Visualícenlo, analícenlo hasta ahí y continuamos. Muy bien. Siguiente término. Hay que multiplicar 2/5 por menos 2, pero hay que considerar que inicialmente está un negativo. Por lo tanto, menos por menos me da más. 2/5 por 2 enteros, multiplicamos y me da 4/5. Y en el caso de la variable me da menos 3 el exponente. ¿Por qué me da menos 3? Porque como ya habíamos dicho en el primer término, signos iguales se suman y se conserva el signo. Entonces me da menos 2 menos 1 igual a menos 3. Y finalmente el 0, pues así ya no nos compete. Ya en esta parte ya no. Muy bien. Pareciera que hasta aquí ya tenemos nuestro resultado y ya no podemos hacer algo. Pero estamos un poquito equivocados. Porque miren, inicialmente la función que nos las dan con exponentes positivos y con radicales. Entonces lo mínimo que nosotros tenemos que hacer es llevarlo a un escenario similar, manejar exponentes positivos y manejar radicales. En el primer término y en el último término nosotros tenemos exponentes negativos. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar nuevamente las reglas que inicialmente usamos, o sea, la de exponente negativo. Quiere decir que en mi primer término el t a la menos 6/5 va a pasar con el 5, pero con exponente positivo, de tal forma que me va a quedar menos 3 sobre 5t a la 6/5. ¿Ven? Lo único que hicimos fue trasladar el término algebraico o la variable, pero con exponente positivo a la parte del denominador, de la fracción que tenemos ahí. En el segundo término, el exponente de la variable es positivo, por lo tanto no hay mucho que hacer. Sin embargo,
Tomemos en cuenta que la fracción que está ahí es 3/9. Si nosotros simplificamos esa fracción, nos queda 1/3. Y la variable queda igual, 1/3 de t cuadrado. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta aquí, sabios? Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar lo mismo que hicimos con el primer término. Para esta ocasión, el exponente es -3. Lo que tenemos que hacer es mandarlo, este término, a la parte de abajo, es decir, con el 5, pero con el exponente positivo. Y nos quedaría más 4 sobre 5t cúbico. Hasta ahí ya dio otro giro nuestro resultado, ya tiene exponentes positivos, pero inicialmente nuestra función nos la dieron, 1, con exponentes positivos, ya lo tenemos. 2, nos la dieron con radicales. Entonces no tenemos que buscar aquellos términos que se pueden representar por medio de un radical. Si ustedes ven, en el primer término tenemos un exponente fraccionario. Y recordemos que la regla nos dice que cuando yo tengo exponente fraccionario lo puedo trasladar a un radical, respetando lo siguiente: el numerador de esa fracción sería el exponente de la variable y el denominador sería el valor del índice del radical. Es lo único que vamos a ir haciendo, porque los demás, el segundo y el tercer término, van a quedar totalmente iguales. Entonces, me quedaría de la siguiente manera: S' de t es igual a menos 3 sobre 5 raíz quinta de t a la 6. Más 1/3 de t cuadrada más 4 sobre 5 a la t cuadrada. Hasta aquí ya lo tenemos como radical. Pero entonces de aquí nos vamos a otro proceso algebraico que nos habla acerca de obtener el valor de un radical. Y para ello debemos de considerar lo siguiente: el valor del radicando, o sea, lo que está dentro, hay que checar a quién es el que está afectando el radical. En este caso afecta solamente a la t a la 6. Y lo que tenemos que hacer es una división del exponente del radicando, o sea, del valor de t, con el valor del índice. O sea, como lo teníamos por acá, 6 entre 5. ¿Sí? O sea, la fracción que teníamos era 6/5, ¿no? Ok. Entonces lo que tenemos que hacer es esa pequeña división. ¿Cuánto es 6 entre 5? ¿1? Ok. Queda 1. Quiere decir que nosotros vamos a sacar una t con el exponente de 1. Ahora, ¿cuántos nos sobran? 1, perfecto, nos sobra 1. Ese valor lo vamos a dejar dentro como parte de un exponente. Entonces nos queda algo así. S' de t es igual a menos 3 sobre 5t. Es decir, sacamos una t con exponente de 1 porque fue las veces que cabe, de acuerdo al resultado de la división que hicimos, y dejamos dentro una t con exponente de 1. Si ustedes lo logran entender de otra manera, la que sacamos para que pudiera salir del radical debía tener un exponente de 5. Y como adentro quedó un exponente de 1, pues si lo sumamos quedan 6, ¿verdad? Perfecto, pues ahí está. Así es como se podrían simplificar esos radicales y se obtendrían. Entonces se respeta el valor del índice y queda como tal. Y todo lo demás, como ya lo habíamos dicho, queda igual. Pues bien, sabios, ese es un tipo de derivadas para funciones que tienen que ver con términos radicales y con exponentes negativos. Espero que haya sido de mucha utilidad y te sirva para tus contenidos de cálculo diferencial o cualquier curso que estés tomando. Hasta la próxima.